Yo creo que de los temas que daría para una pelea como el de Mike Tyson o algo así que podría llenar Las Vegas y estar ahí es todo lo que tiene que ver con qué comer antes, durante, después de entrenar, todo lo que tiene que ver con eso, porque además se sacan los ojos si tengo que comer más azúcar, menos azúcar, si sí, si no, si la proteína, si eso es antes y después, si se me va a quemar el músculo. Todas estas cosas es un motivo de un montón de peleas. Yo en este video te quiero contar el por qué, qué tiene que ver en la alimentación para antes, para durante y para después. Yo no te quiero decir cuál es la fórmula perfecta. Yo quiero que tú construyas la tuya y por eso te voy a enseñar la teoría para que tú te empieces a dar cuenta de cuál va a ser la que tú vas a construir. Yo al final te voy a decir cómo la hago yo y te voy a poner el ejemplo del por qué, pero eso no quiere decir que tú la tienes que hacer igual. Por eso quiero que vayas conmigo todo el video y vayamos así, de la manito. Primero pasas de no saber, después pasas a entender la teoría, pasas a entender el cómo de algunos ejemplos, pasas a entender el cómo de mi ejemplo, y al final se termina el video y tú te vas a sentar a construir el tuyo. Antes de seguir, recuerda, una forma muy sencilla para apoyarnos es dándole like a los videos. Eso nos ayuda a mejorar el algoritmo. Eso ayuda a que más personas sigan encontrando este contenido. Recuerda también que tenemos un canal en inglés, que si tienes personas que hablan únicamente inglés y que quieren encontrar este contenido, aquí abajo te lo dejo en la descripción del video para que puedan ir y que sigamos construyendo una comunidad igual, pero en inglés. Y recuerda también, si no lo has hecho, suscribirte al canal, es una invitación que te hago, y activar la campanita de así. Siempre que hagamos videos nuevos, tú eres el primero en enterarte. Entonces, cuando alguien dice, bueno, pero dígame qué comer antes, después, necesito que me diga ya. No, la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende del tipo de entrenamiento. Depende de si es entrenamiento de pesas, depende de si es entrenamiento cardiovascular, depende de si es entrenamiento de corto plazo o vas a entrenar por 5 horas, depende si vas a hacer cardio hit por 25 minutos o depende si vas a jugar ping pong. O depende si vas a jugar fútbol por 2 horas o si vas a salir a montar en bicicleta en ruta durante 5 horas. Depende. Depende si vas a hacer entrenamiento de fuerza por 25 minutos o por hora y media. Depende. Depende de tu estado de salud. Porque de tu estado de salud depende también el cuándo. Entonces no solamente qué y cuánto, sino también cuándo. Y el cuándo es muy importante manejarlo en la vida para la alimentación. ¿Qué buscamos de los carbohidratos de cara al entrenamiento físico? La glucosa. ¿Por qué? Lo que encontramos en los azúcares simples, en la fruta, en los dulces, en lo que sea que viene en forma de azúcares simples, que tiene glucosa, o en los almidones, que son cadenitas de glucosa unidas que encontramos en la pasta, en la papa, en la yuca, en el arroz, en la batata, en el banano, en el plátano. Por eso muchos atletas comen arroz, pasta, papa, batata. ¿Por qué? Porque son grupos de alimentos que tienen mucho almidón. Cuando mi cuerpo lo rompe, cuando mi saliva, las enzimas que tengo en la saliva y en el páncreas lo rompen, me liberan esa glucosa. ¿Para qué? Para darme energía. Porque la célula, dentro de la batería que tiene la célula, que se llama la mitocondria, ahí yo cojo oxígeno y glucosa para producir energía, una forma que se llama ATP. Eso es lo que hacen las células y así es que producimos energía los seres humanos. Entonces, claro, suena muy lógico que si yo quiero pues más energía, consumo muchos carbohidratos, especialmente en la forma de azúcares simples, especialmente en la forma de almidones, y así voy a tener más energía. Eso es parcialmente cierto, porque es que yo por ponerle más combustible al carro no voy a hacer que el carro tenga más energía. El carro tiene un motor X y el carro necesita una cantidad X de combustible. Yo por ponerle más no va a ser mucho más eficiente. La teoría de creer que por ponerle más va a ser más eficiente ha hecho que hoy tengamos el problema, el gravísimo problema, en parte en la alimentación con la enfermedad cardiovascular. Pero si yo tengo un entrenamiento adecuado y un consumo adecuado de glucosa, ¿eso puede llegar a ser necesario? Sí. Y quédate aquí por eso. Espérate un momento, porque te decía que depende. ¿Cuál es el rol de las proteínas? El rol de las proteínas es que si yo logro coger a mis músculos, a mis tendones, a mis articulaciones después de un entrenamiento físico y les hago un nivel de desgaste, ese nivel de desgaste se tiene que reparar y eso ocurre especialmente en la noche. Ese nivel de desgaste va a hacer que yo requiera de aminoácidos para hacer esa reparación. Entonces, cuando yo consumo niveles adecuados de proteína, yo le estoy favoreciendo todos los nutrientes a mi cuerpo para que se pueda reparar de manera correcta. Si yo voy a romper mis fibras musculares y voy a generar un daño para que haya una generación de más fibras musculares para poder reclutar más fuerza la próxima vez, eso requiere de proteínas, eso requiere de aminoácidos. Entonces, ¿consumir proteínas es necesario para la reparación? Sí. ¿Y las grasas? ¿Eso como para qué? Las grasas van a tener beneficios antiinflamatorios porque el ejercicio inflama. No, claro.
¿No te ha pasado que te vas a hacer ejercicio cuando empiezas en el gimnasio, al otro día te levantas como si te hubiera pasado una planadora por encima? Eso es una respuesta inflamatoria que tuviste por el entrenamiento que hiciste. Esa respuesta con el tiempo, tu cuerpo la va sabiendo manejar mejor. Si yo consumo buenos niveles de grasas monoinsaturadas, de omega 3, eso me va a servir como mecanismo antiinflamatorio que va a tener beneficios en mi salud, por supuesto. Pero también cuando yo consumo una buena cantidad de grasas saludables en mi alimentación, la forma más eficiente en que el cuerpo produce energía no es a partir de la glucosa. Y uno dice, no, sí, no es a partir de la glucosa que me consumo necesariamente. El cuerpo tiene un mecanismo mucho más eficiente y es cuando coge mis grasas y las utiliza como fuente de energía. Es decir, rompe mis grasas para convertirlas en glucosa y volverlas una fuente de energía. El mismo camino, pero por un camino donde el sustrato no está viniendo todo el tiempo de afuera, sino donde yo le estoy enseñando a mi cuerpo que a veces puede venir de afuera y a veces puede venir de adentro. Cuando yo tengo un buen consumo de grasas saludables, pues tengo también suficiente sustrato para que en mi cuerpo haya la posibilidad de coger esos triglicéridos, romperlos y poderlos utilizar como una fuente de energía. Entonces, volvamos a la glucosa. Yo cuando consumo glucosa, como el tanque de la gasolina, pues uno tiene algo de reserva en el tanque de la gasolina para después. Combustible y oxígeno para producir energía, en este caso el combustible es la glucosa, somos muy parecidos. Muchos atletas dicen, yo necesito tener el tanque absolutamente hiper lleno para que mañana cuando vaya a salir a entrenar, pues tenga el tanque mucho más grande. Digo, sí, pero a diferencia del carro, el cuerpo humano cuando se le acaba la glucosa, uno no se desmaya, eso no le da hipoglicemia. Ya te lo dije, cuando se me acaba la glucosa, aprendo, mi cuerpo cambia a la forma más eficiente de producción de energía y es producir energía no a partir de la glucosa que tengo en el hígado, sino de la que tengo guardada en forma de grasa. Entonces yo puedo acceder a esos dos mecanismos. Entonces, ¿será que es absolutamente necesario tener hiperlleno el hígado e hiperlleno el músculo? Sí y no, con un agravante. Yo no sé, en el carro yo sé cuándo se llena, en el cuerpo no. Y muchas veces los atletas comen de más. Y eso además genera inflamación, triglicéridos altos, resistencia a la insulina, a veces se suben de peso, les da acné y empiezan a tener muchos problemas, dolores articulares porque se les eleva el ácido úrico y tienen muchos problemas. ¿Y será que es necesario consumir muchos carbohidratos durante? Depende. Si estás entrenando en el gimnasio, si estás entrenando jugando ping-pong, si estás jugando un partido de fútbol con tus amigos en el descanso, en el colegio, en la universidad o alguna cosa, ¿necesito estar consumiendo glucosa todo el tiempo? No. La glucosa se requiere para el cuerpo más o menos en un entrenamiento de alta intensidad después de 1.5 a 2 horas de entrenamiento. Ahí es cuando se empieza a requerir que tú le vuelvas a empezar a dar glucosa si lo que quieres es estar rindiendo mucho, si estás en el día de la competencia. Pero si no, tú puedes andar en tu grasa. Se te acaba el combustible y empiezas a andar en tu grasa. Y te lo explico muy partidito y voy trayendo cosas que ya te expliqué antes porque es que si tú no entiendes esto, simplemente se vuelve darte una receta y ya, y de eso no se trata. ¿Qué pasa después del entrenamiento? Después del entrenamiento, no, es que después del entrenamiento yo tengo que recuperar toda la glucosa que tenía en el músculo y en el hígado. Pues no es necesario recuperarla toda. Uno le puede recuperar una parte. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Pues vas y comes. Come comida. Entonces hay gente que dice, no, es que uno tiene que recuperar inmediatamente todo el glucógeno, esa reserva de glucosa del hígado. No necesariamente es necesario recuperarla toda. Piensa en el carro. Si yo termino, llego a mi punto final, yo necesariamente tengo que tanquear el tanque absolutamente completo. De pronto no. Si al otro día voy a madrugar y voy a salir, pues de pronto sí, pero de pronto no. ¿Qué puedes hacer? Pues vas y comes. Y vas y comes lo que vayas a comer y en eso pues vas a recuperarle a tu músculo y a tu hígado los niveles que necesitaba. Y te decía que es importante también entender sobre tu estado de salud. Y ahí es cuando te decía el qué, el cuánto y el cuándo. Hay mucha controversia sobre entrenar en ayuno. Si yo tengo un problema metabólico donde tengo grandes niveles de glucosa en mi cuerpo, mucha resistencia a la insulina, tengo mucha insulina además, estoy produciendo mucha insulina, y yo llevo un periodo de ayuno en la noche donde me estoy consumiendo mis niveles de glucosa, donde tengo la insulina quieta porque no le estoy dando nada, y yo entreno en ayuno, pues me voy a seguir consumiendo más mis niveles de glucosa y eso me va a mejorar la sensibilidad a la insulina.
porque eso es como simular si estuviera ayunando por más tiempo, pero el factor que le estoy aumentando no es en el tiempo, sino en el consumo. ¿Eso puede tener un beneficio metabólico en alguien que tiene problemas metabólicos? Sí, pero en una persona que no tiene problemas metabólicos, ¿tiene que entrenar en ayuno? No. ¿Eso quiere decir que no puede? Tampoco. Eso quiere decir, evalúate y fíjate a ti qué te funciona más. Sobre la proteína. ¿Tengo que consumir proteína necesariamente antes de entrenar? No, porque lo que yo te explicaba para lo cual consumimos proteína es algo que va en la cantidad en el día y yo lo puedo consumir en el resto del día. ¿Por qué? Porque la proteína no me da propiedades energéticas. Pero eso no es verdad. Uno de la proteína puede convertir a glucosa y uno puede... Sí, podría, pero es un mecanismo muy costoso para el cuerpo no lo hace de manera regular. Y las probabilidades en el cuerpo para que el cuerpo entre en gluconeogénesis para producir glucosa a partir de la proteína son muy bajas, porque para eso tiene toda la glucosa del mundo y toda la grasa del mundo. Después de consumirse toda la grasa del mundo, quizás miraría a ver si sacrifica algo de la estructura. El cuerpo no es bobo. Entonces la proteína, para la gente que dice es que uno se tiene que consumir la proteína, mejor dicho, en el gimnasio, si no se le daña el músculo, falso. El músculo se va a reparar hasta por la noche. Y tú para eso tienes suficientes. ¿Qué tienes que cuidar? La cantidad de proteína, que te comas de 1.5 a 1.7 gramos por kilo de peso. Vas a cuidar que tu proteína sea proteína de verdad, no proteína viniendo de, no sé, solamente de frijoles o solamente de lentejas, porque con eso estás cometiendo un error en tu alimentación y no estás consumiéndote toda la cantidad de aminoácidos que necesitas. Si tienes una alimentación vegetal, debes consumir una buena cantidad de aminoácidos, pero siempre cumpliendo con todos. Y el momento es completamente indiferente. Si te la quieres tomar entrenando, pues tómatela entrenando, pero no es mejor que el que se la quiere tomar a las 4 de la tarde. Que si esa proteína tiene que ser en polvo, no, puede venir de la fuente que tú quieras. Las proteínas en polvo es una forma fácil y divertida de complementarse. Pero uno puede tener perfectamente sus requerimientos a punta de carne, pollo, pescado. Es más fácil comérselos a punta de carne, pollo, pescado. Entonces ya te expliqué el rol de los nutrientes y ya te expliqué el rol del cuánto, del qué y del cuándo. Entonces eso depende. Para un niño que está jugando un partido de fútbol de media hora en un descanso, tomarse una bebida que tiene 35 gramos de azúcar, eso es por ahí quizás los requerimientos de un atleta de alto rendimiento que pesa 80 kilos después de 2 horas de entrenamiento a una temperatura superior a 23 grados, pero para un niño no. A mí en general en la mañana no me gusta, no me ha gustado nunca, me siento como que quedo pesado. Entonces, a mí me gusta entrenar en ayuno. A veces cuando entreno antes me tomo un café, a veces cuando entreno antes tomo agua. A veces lo hago mientras entreno, que es transversal para todo el mundo que sí tiene que hacer mientras entrena, hidratarse. Prehidratarse, la prehidratación ha demostrado que mejora el rendimiento físico hasta en un 20 o un 30%. Hidratarse durante, hidratarse después, eso no es negociable en ningún tipo de entrenamiento. ¿Cuál es la mejor forma de hidratarse? Simplemente con agua. O si tienes un entrenamiento un poco más fuerte, con agua con minerales, sodio, potasio y magnesio. No es necesario andar consumiendo azúcares si no eres un deportista de alto rendimiento, si no vas a entrenar por más de 2 horas. No es necesario. Tu cuerpo tiene suficiente para andar. Entonces por eso yo consumo café en la mañana y agua. Si sé que voy a entrenar muy duro, tomo agua con minerales, si no, tomo agua sola. ¿El día de la competencia buscaría fuentes de glucosa? Por supuesto. ¿El día de la competencia estaría hidratándome adecuadamente con agua y con sales? Por supuesto. ¿Buscaría consumir proteína, comer algo con glucosa, todo eso? Por supuesto. Yo me como mi proteína durante el resto del día. Yo hago 2 o 3 comidas, a veces hago una comida más o menos a la 1 de la tarde, otra a las 4 donde trato de comer fruta con proteína. Casi siempre tomo proteína en polvo y en la noche vuelvo y como algo. Hago 3 comidas, pero en una ventana mucho más corta, entre la 1 y las 7 de la noche. Y ahí me como mis requerimientos de glucosa, mis requerimientos de fibra, mis requerimientos de proteína, mis requerimientos de grasas saludables, mis requerimientos de micronutrientes y todas las cosas que sé que requiero en el día. Y así construyo el mío. Entonces por eso, ¿qué comer antes? ¿Qué comer durante? ¿Y qué comer después? Depende. Depende de ti. Te acabo de dejar la guía con las recomendaciones para que tú las sepas construir. Y quiero pedirte que me hagas un favor, y es cuando las hayas construido y empieces a ver los beneficios para la tuya, simplemente que nos dejes aquí abajo en el comentario, que nos cuentes qué impacto ha tenido parar, rebarajar, volver a organizar e implementar. Y con eso otras personas se pueden dar cuenta
de cómo cuando nos volvemos dueños de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra nutrición, nuestra vida cambia. Y ese es el propósito de este canal. Y si quieres contribuir con este propósito, recuerda, por favor, muy sencillo, solamente es compartir los videos, darles like aquí abajito, suscribirte al canal y que actives la campanita. Y así podemos seguir construyendo esta comunidad juntos. Gracias y hasta la próxima.